La doble invención de Santiago el Mayor. ¿Qué cuerpo es, pues, el que allí se venera? ¿Y cómo y por qué se inició ese culto? Miguel de Unamuno, Andanzas y Visiones Españolas. En realidad ha habido dos invenciones, es decir, dos descubrimientos, del latín invenire, hallar, del cuerpo o de los restos mortales de Santiago el Mayor. La primera, datada en la Alta Edad Media, dio origen al peregrinaje, pero como quiera que las reliquias del santo fueran emparedadas para protegerlas contra las incursiones inglesas durante el periodo comprendido entre 1700 y 1720, tuvo lugar otra en el curso del siglo pasado, consagrado en 1884 por decisión de la Santa Sede. Durante los reinados de Carlomagno en Occidente y de Alfonso II el Casto, el 789 al 842 en Asturias, entre los pueblos de la cristiandad comenzó a correr de boca en boca una noticia extraordinaria. Y así fue como allá, en el confín de aquel humilde reino astur, que a la sazón combatía para no caer bajo la dominación musulmana, en Galicia, a la vera del océano, donde la última franja de tierra penetra en el mar y se pierde bajo las olas, allá, entre el misterio y la bruma, tuvo lugar la invención de Santiago el Mayor. Según aquellas narraciones maravillosas que poco a poco fueron propagándose y abultándose, el apóstol, tras abandonar Oriente, había desembarcado en Iria Flavia, el actual pueblo de Padrón, en Galicia, y evangelizado España por espacio de varios años, tras lo cual retornó a Judea, donde sufrió martirio y muerte. Sus discípulos tomaron el cuerpo del santo y lo embarcaron consigo en Jaffa. Y después de una travesía milagrosa, ganaron Iria Flavia. La tumba del apóstol fue edificada a cierta distancia del pueblo tierra adentro. Tuvo por guardianes a sus discípulos Teodoro y Atanasio, cuyos restos mortales recibieron sepultura junto a los del santo. Pero fue abandonada durante las persecuciones de los primitivos cristianos y finalmente perdida a causa de ese mismo abandono. Redescubierta gracias a la claridad que sobre ella proyectó una estrella milagrosa, al principio solo fue objeto de culto local, pero pronto se convirtió en la meta de un peregrinaje que haría la competencia al de Roma y Jerusalén. La tradición daba fe de que fue en batalla de Clavijo, en el año 844, que se apareció el santo bajo la forma de un jinete de blancura deslumbrante y armado de una espada con la que arremetía contra los moros, al lado de los cristianos, aparición que hizo de él para lo sucesivo el patrón en la lucha contra los árabes y poco después el jefe espiritual de la reconquista y de la cruzada contra los infieles. Dejemos ahora el terreno de lo maravilloso y examinemos científicamente, vale decir honesta y simplemente y por añadidura, basándonos ante todo en los textos, los problemas que plantea esta doble invención. La primera, que es la más importante, consiste en saber cómo, dónde y por qué tuvo lugar, así como la naturaleza de las causas que en ella concurrieron.
La fecha exacta en que se produjo la primera invención no puede ser fijada, más que aproximadamente año más, año menos, pero se sugiere que fue alrededor del año 818. Pero de hecho, lo único que se sabe es que tuvo lugar en el primer tercio del siglo IX. Efectivamente, en tiempos de Mauregato, rey de Asturias, que estuvo en el 783 al 788, un poeta latino anónimo, quizás el famoso beato, clérigo bien considerado en la corte de Liébana, cantaba en un himno la evangelización de España por el apóstol. Regem Johannes dextra solos Asiam, eiusque frater protius, potius Hispaniae. Pero en el periodo comprendido entre 806 y 838, las adiciones al martirologio de Florus de Lyon, hablan con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, no solo del traslado de sus restos, sino del culto que se le rendía en España. Los huesos sagrados del bienaventurado apóstol Santiago, llevados a España, se veneran en un lugar situado en el extremo del país frente al mar de Bretaña, y sus habitantes le hacen objeto de una devoción extraordinaria. La invención cabe, pues, situarla entre las fechas extremas indicadas por esos dos textos esenciales, sea por ejemplo del 788 al 838, tal vez cerca del 800, fecha en el que el Papa asentó la corona imperial sobre la frente de Carlomagno, ya pesada de gloria y cargándose de años. Las demás circunstancias que concurrieron en el descubrimiento son menos fáciles de precisar y relativamente pobres los datos seguros que aportan los textos. Esta mención del apóstol Santiago me recuerda, y debo de mencionarlo, a una película muy interesante, bastante polémica, censurada aquí en México en los años 70, que se llama Nuevo Mundo. Y Nuevo Mundo es una película que fue acorde a lo que puedo recordar en este momento. Fue solamente expuesta durante muy poco tiempo, a lo mejor unos cuantos meses, en solamente 4 o 5 salas de cine. La película la encontrábamos en YouTube todavía. Yo tuve la oportunidad de extraerla y guardarla, pero es una alegoría. Es una alegoría como los ibéricos, los hispanos, al llegar aquí, buscaron la manera de integrarse a la religiosidad mexicana, de lo que ahora es México, porque no existía México en ese momento, consagrarse a la identidad indígena, y es que hacen ese juego de figuras locales y las traídas por ellos, y dan por construida la Virgen de Guadalupe. La película se llama Nuevo Mundo, y justo en ese juego en esa analogía que hacen, es esa figura que ellos traen es su apóstol Santiago nuestro, y ahora hemos creado un apóstol Santiago indígena llamado la Virgen de Guadalupe. Es una película bastante controversial, fue censurada por el gobierno de ese momento, 1978 creo. Si alguien la puede conseguir, es muy buena. Está hablado en purépecha, seguramente por cuestiones regionales, y que el gobierno de la Ciudad de México en su momento no quiso hacerlo, no quiso tener nada que ver con eso. Bueno, está hablado en purépecha, no la encontramos, al menos no la he encontrado yo subtitulada, las partes en purépecha, pero la mitad de la película está hablada en español, y es totalmente comprensible la trama, el sentimiento y la energía que se le da. Y todo esto gracias a Il Feutineux, El Camino de Santiago. Una introducción muy interesante.